Doy la bienvenida a esta conversación organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión recibimos con mucho agrado a César Casiano, con una conversación cuyo título es El nombre y el escrito. César Casiano practica el psicoanálisis desde la Ciudad de México y van ustedes a escuchar lo que ha sido un trabajo muy profundo, muy serio, muy interesante, que él ha llevado a cabo con el tema que acabo de decirles. Antes de que César tome la palabra y nos muestre el producto de su investigación, yo voy a darle sitio a Erándeni Ochoa, que es parte de nuestro grupo de estudio, y quien nos va a decir algunas palabras sobre la mecánica de esta reunión. Inmediatamente después, ella da paso a César. Erándeni, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues solamente les pediríamos de nueva cuenta, como lo hemos venido trabajando en conversaciones anteriores, que durante la presentación, la conversación de César, podamos mantener nuestros micrófonos en silencio y posterior a la presentación de él, podríamos ya comenzar con el diálogo. Entonces, lo podemos hacer ya sea que ustedes coloquen el icono de la manita para poder tener cierto orden y darles la palabra para que puedan abrir su micrófono, o también colocando sus dudas, comentarios a través del chat y con gusto los vamos leyendo. Entonces, cedo la palabra a César. Adelante. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Realmente es muy valioso que estén aquí. Voy a compartir la pantalla porque hay un par de epígrafes que me parecen pues importantes para la presentación. ¿Ahí ven la imagen? Sí. Muy bien. Dice San Agustín en una especie de diferenciación en su investigación sobre la Santísima Trinidad, que una cosa es el verbo en la carne y otra cosa es el verbo hecho carne. Una cosa es el verbo en el hombre y otra es el verbo hecho hombre. El verbo hecho hombre sería lo que sucedió con el advenimiento de Jesús. La palabra carne es sinónimo de hombre en estos pasajes. En el epígrafe es el verbo en la carne de lo que nos vamos a ocupar, no de la preocupación que estaba tomando San Agustín en esa maravilla que es la investigación de la Santísima Trinidad. Bueno, igual esta otra. De esta misma inscripción deduje la serie de los signos demóticos que, tomando un valor silábico alfabético, expresaban en los textos ideográficos los nombres propios de los personajes ajenos a Egipto. Es así como el nombre de Ptolomeo ha sido encontrado en esta misma inscripción y en un manuscrito en papiro, recientemente traído de Egipto. Esa es esta carta que manda Jean-François Champollion al señor Dacier después de hacer el desciframiento tan importante para el psicoanálisis. El título de la presentación es el nombre y el escrito, pero esa R como que cifra la relación, que es de lo que voy a intentar ocuparme acá, la relación que hay entre el nombre y el escrito, y el lugar que tendría en la práctica analítica. Esto no sin pasar por una serie de autores que de por sí son pues muy enriquecedores. Bueno, voy a empezar a leer. Tenemos derecho, creo, a dar libre curso a nuestras conjeturas, con tal que en el empeño mantengamos nuestro juicio frío y no confundamos los andamios con el edificio. Escribía Freud a propósito de su osadía de proponer un aparato anímico configurado como un aparato fotográfico o algo semejante.
80 años después, en letra por letra, Alush, haciendo una suerte de guiño a la osadía freudiana, decía, a propósito de este consejo, que no tendría valor de consejo, sino de comprobación de imposibilidad. No se trata entonces de confundir el andamio con el edificio, porque él mismo es el edificio. El valor de estas dos citas puestas en conjunto para mí tiene la importancia de método de lectura. En principio, porque permite ubicar cierta forma de proceder propia de la teorización psicoanalítica y con respecto a esta especie de cuaderno de viaje que es la teoría analítica. Y por otro lado, es una respuesta a la insistencia de ciertas fórmulas repetidas hasta el hartazgo que adormecen o invitan a buscar de qué están hechos tales edificios para el camino que uno traza. Lo que les propongo y me propongo hacer en esta conversación es visitar lo que fue dicho durante la sesión del 20 de diciembre de 1961 del seminario de Lacan a propósito del nombre propio y su puesta en relación con la escritura y la letra, visitando a los autores que sirvieron de apoyo para esa puesta en relación, particularmente Bertrand Russell, Sir Alan Gardiner, John Stuart Mill y James Febvre. Bueno, a finales de 1961, Lacan iniciaba su seminario sobre la identificación. Entre las ideas elaboradas en las primeras sesiones, es decir, previas a la sexta sesión a la cual nos abocaremos, podemos señalar las siguientes ideas o tesis. Estas cosas que voy a decir son como necesarias para comprender la puesta en relación que hace Lacan al terminar todo el recorrido. La primera es que la identificación de la que Lacan se ocupa en el seminario es diferente a esa otra identificación que podríamos llamar imaginaria, que es propia del estadio del espejo, donde la identificación es con el otro semejante. En este caso, es una identificación con el semejante. El segundo dato que parece importante es la diferenciación entre signo como esa cosa que representa algo para alguien, más bien en un sentido psicológico, sí, de un psicologicismo. En oposición, y que es lo que toma Lacan en cuenta, de su definición del significante como siendo aquello que representa a un sujeto para otro significante. Esta definición circular del significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, y el sujeto es lo que es representado por un significante para otro significante. La circularidad de esta definición da cuenta de la importancia y del lugar que concede Lacan al sujeto y que solamente puede ser pensado en términos del significante, el sujeto del que se ocupa en el análisis. El tercer punto, que es así determinante, es el desarrollo del rasgo unario, anotado 1, e introductor de la diferencia y la unicidad propia de todo significante, fundamental para la definición lacaniana del nombre propio. Este rasgo unario que tiene, y que es, digamos, es de creación nueva para el momento de la identificación, es como el fondo de todo significante. Está hecho uno, es una cosa, es uno, es uno. Continúo. Con estos antecedentes mínimos y groseramente resumidos, vamos a la sesión del 20 de diciembre del 61, a la búsqueda de la forma en que el nombre propio y la escritura fueron puestos en relación por Lacan. Como método de exposición, vamos a seguir en primer lugar la cita del seminario. Y de acuerdo a la aparición de lo que va comentando Lacan, yo voy a referirme un poco a los autores que están en juego. Para cada autor voy a tratar de acotar las citas, pero, voy a tratar de extraer un poco la esencia de lo que está en juego, que en algunos casos se diferencia mucho de lo que dice Lacan, particularmente con Russell, para poder regresar a lo que está diciendo Lacan. Bueno, entonces, la exposición va a ser en 3 tiempos. Lo primero que voy a abordar va a ser la delimitación del nombre propio, con base principalmente en el libro de Sir Alan Gardiner, La teoría de los nombres propios, un ensayo polémico, para llegar a su cualidad final de marca sonora distintiva que puede o no tener significado. Un apoyo determinante para este recorrido será la obra de Dmitri Kijek,
deshacer el nombre. De faire le nom no ha sido traducido al español. Yo propondría para la traducción de ese libro, es en el deshacer, escribirlo con S. La segunda S, escribirla con S, deshacer el nombre. El segundo momento sería la aproximación a lo que Febrier dice sobre las etapas de conformación y estilización de la escritura, con el propósito de ubicar una noción de la letra que sería propia a la escritura. Y finalmente, en el tercer momento, una nueva presentación, que es lo que hace Lacan en este seminario, de la función de la letra en el inconsciente y su relación con el nombre propio. Digo letra, voy a explicar más adelante por qué, pero sí quiero hacer la diferencia. Una cosa es la letra de la escritura y, por supuesto, otra cosa es la letra en el inconsciente de la que Lacan, con la que Lacan ha estado trabajando, ¿no? Hasta 1961, por supuesto. Bueno, pues entonces voy a empezar con el nombre. Y vamos a tomar la sesión aquí. Cuando Lacan se detiene en la función del significante, en tanto que ésta es el punto de amarra de algo desde donde el sujeto se constituye, razón por la cual se detendrá en la función del nombre propio. Ahí mismo aclara que por nombre no se refiere al noun, es decir, al sustantivo, sino a lo que en inglés se designa como name, para lo cual les recuerda a sus asistentes la importancia que tiene en todo análisis el nombre propio del sujeto. En efecto, se trata del nombre propio del sujeto, y el matiz es importante, pues no es de la persona, sino del sujeto del inconsciente. Centrado en lo que sería propio de la práctica analítica, Lacan menciona, y cito a Lacan, siempre deben prestar atención a cómo se llama su paciente. Nunca es indiferente. Y si ustedes piden los nombres en el análisis, es porque todo tipo de cosas pueden ocultarse detrás de esta suerte de disimulación o de borramiento que habría del nombre propio en lo concerniente a las relaciones que éste tiene para poner en juego con tal otro sujeto. La traducción e incluso la forma en la que Lacan pone, hace esta proposición, dice como que la forma en la que el nombre tiene que poner en juego avec tel autre sujet, dice una cosa así, pero ese otro sujeto del que está hablando es la relación que el nombre propio pone en relación con el sujeto, justo como lo acabamos de mencionar, en su relación con el significante. Eso es lo que me parece que está aquí planteando Lacan. No quería dejar pasar esa sutileza. A continuación, Lacan se pregunta, ¿qué es un nombre propio? Y para procurar responder, se remite a lo que a este respecto tendría para decir el lingüista. No para someterse a lo que diga, no, sino porque en lo concerniente a la función, la definición de este significante, que tiene su originalidad, debemos al menos encontrar allí, en el lingüista, un control, si no es que un complemento de lo que podemos decir. Sigue Lacan diciendo que en 1954 apareció el libro La teoría de los nombres propios del egiptólogo Sir Alan Gardiner, entre cuyos trabajos se hallaba una gramática de la antigua lengua egipcia y a quien Lacan califica como un lingüista. Y de inmediato agrega, lo escribió a consecuencia de la viva exasperación a la que lo había llevado cierto número de enunciaciones de un filósofo que yo no le señalo por primera vez, Bertrand Russell, quien tiene un enorme papel en la elaboración de la lógica matematizada. Se había referido a Bertrand Russell 2 sesiones anteriores, el 6 de diciembre del 61, a propósito de que está diciendo, this is my grandfather, este es mi abuelo. Esa es la referencia que yo encontré con respecto a Russell previa a esta sesión. Sir Alan Gardiner. Bueno, voy a hacer una presentación de Alan Gardiner, mínima pero importante. Sir Alan Gardiner, personaje interesante cuyo libro no ha sido traducido al español. Y en su libro Deshacer el nombre, Dimitri Kijek hace una presentación que vale mucho citar, pues extrae algunos matices importantes para la exposición de esta sesión del seminario. Las publicaciones de Gardiner en lingüística son muy pocas, ya que solamente publicó 4 artículos y 2 libros. Teoría del habla y el lenguaje, The Theory of Speech and Language, y la teoría de los nombres propios, un ensayo polémico, que es el que Lacan va a trabajar en este seminario.
Por tanto, solo son algunas contribuciones comparadas a su monumental labor como egiptólogo. Este asunto, digo que es crucial, porque si uno apenas ojea la gramática egipcia que se encuentra en internet, sin ningún problema, José Antonio tuvo a bien compartírmela, eh, es clara la forma en la que Gardiner tenía ubicada la importancia de los nombres en cuanto al desciframiento que jugaron en cuanto al papel que jugaron en el desciframiento de Champollion. Es un tema muy interesante. Quien no esté familiarizado, bueno, pues les recomiendo ir a leer en letra por letra este capítulo que es la lectura de un desciframiento. Pero en ese caso fueron los nombres propios los que permitieron ese desciframiento. Bueno, retomando el hilo de las consideraciones que hizo Lacan ese día, señala que en lo concerniente al nombre propio, Russell hizo, y cito a Lacan, ciertas observaciones que literalmente pusieron al señor Gardiner fuera de sí. La querella en sí misma es bastante significativa como para que yo crea hoy tener que introducirlos en ella. Más que una obviedad, este asunto de la querella, pues como que parece una invitación. Y bueno, pues fuimos a buscar el asunto de la supuesta querella. Y solamente encontramos un dato. Y por lo mismo nos decantamos más bien por una discusión teórica que únicamente concerniría a Gardiner con respecto a la posición de Russell en cuanto a su definición del nombre propio, a la cual solo le dedica un capítulo de su obra. No lo hizo, bueno, mi opinión es que el texto no lo escribió a causa del malestar que le habría provocado la tesis de Russell. Es un punto de delimitación y eso, bueno, ahorita lo vamos a despejar porque sí es claro la diferencia que habría entre el nombre propio, entre Gardiner y lo que está diciendo Russell. Pero sí hay un dato que como nota no queremos dejar pasar. Al inicio de su primer libro como lingüista, recordemos entonces que el primer libro como lingüista de Gardiner es The Theory of Speech and Language, la teoría del habla y del lenguaje. Y el segundo es la teoría de los nombres propios, que es casi una continuación de este primer libro. Pero en los agradecimientos o reconocimientos de ese libro, dice Gardiner, les leo lo que dice Gardiner en los agradecimientos. Pues. Sin embargo, el verdadero impulso para la redacción de este libro lo dio el doctor Bertrand Russell, como fue entonces. En un artículo mío donde había hecho un intento un tanto tosco de describir y analizar un solo acto de habla y que no logró encontrar aceptación alguna cuando se ofreció para su publicación. En mi apelación, el doctor Russell tuvo la amabilidad de expresar la opinión de que el contenido podría formar adecuadamente el núcleo de un libro. Ahí termina la cita. Y bueno, pues pensamos que ese reconocimiento, no obstante, pues no impedirá la crítica que Gardiner desarrolla más tarde a propósito del nombre propio de Russell. Bien, regresemos a Lacan. Cito a Lacan. Russell se encuentra en la posición del lógico que hace funcionar cierto aparato al que da diversos títulos, razonamiento, pensamiento, y se orienta hacia un formalismo hasta llegar a poner todo lo que concierne a la crítica de las operaciones puestas en juego en el campo de la lógica y de la matemática en una formalización general tan estricta y económica como sea posible. En resumen, el esfuerzo de Russell desemboca en la formación de la teoría de conjuntos, cuyo alcance general es que allí uno se esfuerza por reducir todo el campo de la experiencia matemática acumulada durante siglos de desarrollo hasta reducirla a un juego de letras. Ahí acaba la cita. Solamente como para acotar una cosa que voy a decir después. Está diciendo que el esfuerzo cosmológico de Russell termina o bueno, apunta hacia el desarrollo de reducir la lógica, los siglos de razonamiento matemático a un juego de letras. Eso es cierto, pero no hay que olvidar el ciframiento que hizo Lacan en el seminario de la relación de objeto y que terminó en la publicación de la instancia de la letra en el inconsciente, que son un juego de letras, el funcionamiento de la metáfora y de la metonimia. Bueno, enseguida Lacan se pregunta,
¿Qué fue lo que Bertrand Russell se vio llevado a dar bajo las condiciones del lógico? Bajo las condiciones del lógico, repito, como definición de un nombre propio, señalando a esa parte de desconocimiento implicada en cierta posición. ¿Cuál posición? La que resulta ser efectivamente el ángulo a donde es impulsado todo el esfuerzo de elaboración secular de la lógica. ¿De qué desconocimiento se trata? Ni más ni menos que un desconocimiento de la relación más radical del sujeto pensante con la letra. Lacan llega hasta señalar que Bertrand Russell ve todo, salvo esto, la función de la letra. En este primer cuestionamiento a propósito de la definición russelliana del nombre propio, hay una delimitación en negativo, tomando en cuenta el asunto del lógico. Lo que sea que es esa X que Russell dice como definición del nombre propio, lo que sea esa X, implica cierto desconocimiento del tema que nos ocupa en cuanto a la relación del sujeto con la función de la letra en el inconsciente, porque es en eso en lo que está pensando. Esto hay que tenerlo en consideración todo el tiempo, y más pensando que en este seminario, como él lo dice al principio del seminario, he estado oscilando entre 2 años para el significante, 2 años para el sujeto, 2 años para el significante, pero aquí va a ser una puesta en relación del sujeto con respecto al significante, que casi uno escucha el eco de, claro, es que un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Digo, claro, recordar eso, no lo que eso significa, ¿no? Bueno. Como nota, vemos aquí que en lógica y lingüística habría una determinada exclusión del sujeto psicológico. Y justamente ese será el punto en el que Lacan pone en cuestión a Gardiner. Otra vez viene la pregunta, ¿no? Que no es la misma. La primera pregunta es, ¿qué es lo que da en posición de lógico? Viene la segunda pregunta. ¿Qué es lo que Russell da como definición del nombre propio? Un nombre propio es, dice, a word for particular, una palabra para designar las cosas particulares como tales, por fuera de toda descripción. De inmediato, y supuestamente siguiendo a Russell, subrayamos, Lacan acota que existen 2 maneras de abordar las cosas, según Russell. La primera sería describirlas por medio de sus cualidades, sus puntos de referencia, sus coordenadas, en el punto de vista del matemático, si quiero designarlas como tales. Por ejemplo, al dibujar en un punto en el pizarrón, se puede describir que este se halla a la derecha del pizarrón, más o menos a tal altura, es blanco, etc. Eso sería una descripción para Russell, según Lacan. Y las maneras que existen para designar ese mismo punto, pero sin recurrir a descripción alguna como particular. Y esas maneras es lo que Russell, según Lacan, llama nombre propio. Sigue la cita, ¿no? El nombre propio para Russell, ya he hecho alusión a ello en mis seminarios precedentes, es el this. This is the question. He ahí el demostrativo pasado al rango de nombre propio. No es menos paradojar que el señor Russell considere fríamente la posibilidad de llamar a ese mismo punto John. Bueno, esto ya nos permite entrar a Russell. Solamente estas líneas en donde dice que no es menos paradojar que Russell quiera llamar a John, es porque cuando Russell está hablando del famoso John, dice Russell, sería extraño que lo nombrara John, no lo nombra, no termina de nombrarlo nunca. Bueno, sigo. La referencia a Russell es extraña, pues de inicio da la impresión de que simplemente se trata de usar una palabra para designar una cosa singularmente. Y puede ser, pero no es el caso exactamente. Es necesario ir a la fuente para aclarar el punto, que fue retomado de una serie de conferencias que Russell presentó en Londres en 1918, dedicadas a la exposición de lo que llamó la filosofía del atomismo lógico. A continuación citaremos algunos fragmentos de las conferencias, así como el pasaje increpado por Lacan y que a su vez es increpado por Gardiner en la crítica que haría Gardiner más adelante, en el cual Russell explica lo que es el atomismo lógico. Bueno, dice Russell, la razón por la que llamo a mi doctrina atomismo lógico es porque los átomos a los que deseo llegar como último residuo en el análisis son átomos lógicos y no átomos físicos. Algunos de estos átomos serán lo que yo llamo particulares,
cosa como pequeñas manchas de color, sonidos, cosas momentáneas, etc. Y algunos de ellos serán predicados o relaciones, etc. Entonces, queda claro que estos particulares tendrían su propia especificidad al interior del atomismo lógico. Casi que son sinónimos, átomos lógicos y particulares. Casi, no son sinónimos. Estos átomos lógicos se presentan en proposiciones más complejas, en lo que Russell llama hechos. Igual es una palabra que se puede confundir, facts, pero que tienen también un carácter lógico y que ponen en relación esos famosos particulares. Russell destaca, hay dos relaciones diferentes, como ven, dentro del atomismo lógico. La primera relación existente es la que una proposición puede tener con el hecho, y esa relación es que puede ser verdadera o falsa. Y no importa si es verdadera o falsa, sigue siendo, o sea, la relación se sostiene. Mientras que en el caso de un nombre, solo hay una relación que este nombre puede tener con lo que nombra. Un nombre puede justamente nombrar un particular, o si no lo hace, no es un nombre en absoluto, es un ruido. No puede ser un nombre sin tener solo esa relación particular de nombrar una determinada cosa, mientras que una proposición no deja de ser proposición si es falsa. Ahí termina la cita de Gardiner. Bueno, aquí ya es clara la diferencia de Russell y con respecto a esos particulares que dice Lacan y que serían palabras para designar ciertas cosas, sí, pero para designar átomos lógicos. La preocupación de Russell por el nombre propio encuentra su lugar en el atomismo lógico y, por supuesto, no se ocupa para nada de las implicaciones que tendría para determinado sujeto llevar un nombre, sino que se refiere a la necesidad de poder significar, to mean, ciertas cosas del mundo y más claramente esos famosos particulares. Bien, es durante la segunda conferencia titulada Particulares, Predicados y Relaciones, donde Russell habla sobre la inconveniencia que traería un lenguaje lógicamente perfecto. Bueno, cito a Russell en esa segunda conferencia del atomismo lógico. Un lenguaje lógicamente perfecto será completamente analítico y mostrará de un vistazo la estructura lógica de los hechos afirmados o negados. El lenguaje que se establece en principio matemática, pauso la cita. En el momento en el que Russell da estas conferencias, tiene 10 años que publicó con Whitehead Principia Matemática, a eso se refiere. El lenguaje que se establece en Principia Matemática está destinado a ser un lenguaje de este tipo. Es un lenguaje que solo tiene sintaxis y no tiene ningún vocabulario. Un lenguaje lógicamente perfecto, si pudiera construirse, no solo sería intolerablemente prolijo, sino que en lo que respecta a su vocabulario sería en gran medida privativo de un hablante. Es decir, todos los nombres que usaría serían privados para ese hablante y no podrían entrar en el idioma de otro hablante. Termina la cita. Bien, el pasaje retomado en el que Russell habla del famoso John y que va a retomar Gardiner y al que hace alusión Lacan y que a su vez, refiere Gardiner en la teoría de los nombres propios es el siguiente. Cito a Russell. El único tipo de palabra que teóricamente puede representar particulares son los nombres propios. Y todo el asunto de los nombres propios es bastante curioso. Es cierto que si intentan pensar cómo van a hablar de los particulares, verán que nunca podrán hablar de un particular en particular, excepto por medio de un nombre propio. No pueden utilizar palabras generales, excepto a modo de descripción. ¿Cómo expresar con palabras una proposición atómica? Una proposición atómica es aquella que menciona particulares reales, no los describe solamente, sino que realmente los nombra y solo puede nombrarlos por medio de nombres. Por lo tanto, se puede ver de inmediato que todas las demás partes del discurso, excepto los nombres propios, son obviamente incapaces de representar a un particular. Sin embargo, parece un poco extraño, Odd, que si habiendo hecho un punto en el pizarrón, lo llamo John, se sorprenderían y sin embargo, ¿cómo van a saber de qué otro modo, cómo van a saber de otro modo de qué estoy hablando? Si digo, el punto que está en el lado derecho es blanco, es una proposición. Y si digo, this es blanco, o this is white, es una proposición muy diferente. This, funcionaría muy bien mientras estemos todos aquí y podamos verlo. Pero si yo quisiera hablar de ello mañana, sería conveniente
haberlo bautizado John, no hay otra forma en la que se lo pueda mencionar. Pueden mencionarlo realmente en sí mismo, no se puede mencionar en sí mismo excepto por medio de un nombre propio. Y acaba la cita. Russell se detiene a señalar que en el lenguaje lo que comúnmente se conoce como nombres, tales como Sócrates o Platón, originalmente estaban destinados a cumplir esa misma función de representar, standing for particulares. Sin embargo, hoy en día, cito a Russell, los nombres que usualmente utilizamos como Sócrates en realidad son abreviaturas de descripciones. No solo eso, sino que lo que describen no son particulares, sino sistemas complicados de clases o series. Un nombre en el estrecho sentido lógico de una palabra cuyo significado, meaning, es un particular, solo se puede aplicar a un particular, esto es crucial, con el que el hablante ha estado en presencia. El nombre solo se puede aplicar a lo que sea, a una cosa, a este vaso de agua, lo que sea, si yo estoy en presencia de eso. Eso para Russell sería un nombre propio. No es depende de eso. No, Sócrates no sería un nombre propio. No estoy diciendo ni siquiera que yo esté de acuerdo, ni mucho menos. Lo que está diciendo Russell es que un nombre propio, para que devenga tal, o un nombre, tiene que ser dado en presencia. Así. Sócrates no, nadie de los que están aquí, o bueno, no lo sé, conoce a Sócrates, ¿no? Bien. Russell destaca que es muy difícil obtener un ejemplo de un nombre en el sentido lógico, estricto y adecuado de la palabra, porque las únicas palabras que uno utiliza como nombres en ese sentido lógico serían this or that, pero no se puede utilizar this si no nos encontramos frente al particular, es decir, en presencia. Russell sostiene que la importancia de los nombres propios es en sentido lógico y no en la vida diaria. Retomemos las palabras de Lacan durante el seminario. Es aquí que el lingüista, recordemos que se refiere a Gardiner, se alarma. Se alarma tanto más cuanto que entre estos dos extremos de la definición russelliana, word for particular, está esta consecuencia completamente paradójica de que, lógico con él mismo, Russell nos dice que Sócrates no tiene ningún derecho a ser considerado por nosotros como nombre propio, dado que desde hace mucho tiempo Sócrates ya no es un particular. Les abrevio lo que dice Russell. Incluso les añado una nota de humor, pero este es precisamente el espíritu de lo que él quiere decirnos, a saber, que Sócrates era para nosotros el maestro de Platón, el hombre que bebió la cicuta, etc. Esto es una descripción abreviada. Eso ya no es, por lo tanto, como tal, lo que él llama una palabra para designar lo particular en su particularidad. Bien. Con esto, pues, podemos ubicar perfectamente que lo que estaba diciendo Lacan, no es que estuviera perdido Lacan, no, yo creo que más bien no. Como que estaba muy advertido Lacan de lo que estaba diciendo Russell. Pero sí, o sea, no es que Sócrates y esto es blanco, o el maestro de Platón sería el maestro de Platón una descripción y Sócrates un nombre propio, no. Sócrates es una descripción abreviada. A decir de Lacan, si eliminamos todo lo que los nombres propios se insertan en una comunidad de noción, llegamos a un callejón sin salida, y sería contra eso contra lo cual Gardiner se contrapone. Sin embargo, no es que Sócrates o John no sean considerados nombres propios por no insertarse en una comunidad de nociones, sino por falta de conocimiento en presencia del hecho, que sería condición sine qua non para que un nombre propio lógico fuera tan, según los propios planteamientos realizados por Russell al respecto. Vale aquí el señalamiento que hace Quillec, en donde sugiere que el abordaje en primer lugar a Russell habría sido para contrarrestar esta posición lógica ejemplar, operación que ayudará a librar al nombre propio de su anclaje referencial en oposición al simple desvío en el caso de Gardiner. Esto sí vale la pena detenerse un minuto en el asunto. Los nombres propios, la teoría de los nombres propios, por lo menos en este libro de Luis Fernández Moreno, que es muy interesante, y, se plantea la diferencia con respecto a su referencia. En el caso de Russell, por lo que acabamos de ver, es claro que
la referencia para Russell es crucial, hay que estar en presencia, en oposición a lo que ya después va a tomar Lacan con respecto a Frege, que uno ve sobre sentido y referencia, en el que dice Frege que la referencia de lo que sea que nombran estos nombres propios, no es que desaparezca, pero se puede suponer, tanto así como la estrella más lejana del planeta Tierra, pues no hay nadie que siquiera la haya ubicado, pero existe su referente, o eso se supone. O por ejemplo, con los números, cuando dice que uno es el nombre del numeral, me parece, y que los números tienen, o sea, son objetos no necesariamente físicos, pero son objetos. Este despeje es el que sugiere que yo creo que es cierto, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, continúo con la cita. Lo que es notable es que el lingüista se despliega en un ángulo particularmente sugestivo y rico de la experiencia que es el jeroglífico, puesto que es egiptólogo, va a haberse llevado a contraformular para nosotros lo que le parece característico de la función del nombre propio. Bien. Ya antes señalamos que Gardiner no era sobre todo un lingüista, sino más bien un egiptólogo. No, todavía no. A ver. Permítanme, sí. Que no era sobre todo un lingüista, sino más bien un egiptólogo muy importante del siglo pasado. Y al revisar su libro sobre gramática egipcia, se puede ver la claridad que tenía Gardiner con respecto a lo de los jeroglíficos, que es lo que había dicho hace un momento. Y sigue la cita de Lacan, esta característica de la función del nombre propio, para elaborarla, Gardiner tomará como apoyo principal a John Stuart Mill y a un gramático griego del siglo II a.C. que se llama Dionisio Strax. Singularmente, va a encontrar en ellos algo que, sin desembocar en la misma paradoja que Russell, da cuenta de las fórmulas que, en primer aspecto, podrán aparecer como homonímicas y podemos decir el nombre propio, idión o noma. La traducción que hace Gardiner de eso que escribe Dionisio Strax es singular name, es nombre singular, y por otra parte, que no es más que la traducción de lo que los griegos aportaron al respecto, y especialmente Dionisio Strax, idiom singular, opuesto a koinon, común, que va a abandonar en su momento Gardiner. Esto nos remite al final del primer capítulo de la teoría de los nombres propios de Gardiner, así como a sus objetivos que ahí fueron expresamente planteados. Cito a Gardiner. El propósito de mi ensayo, admitido como imperfecto, es triple. El primero, adaptar la concepción de Mill sobre los nombres propios a la teoría general de la semántica que me he esforzado por exponer en otra parte. El segundo, poner a prueba esa concepción, aduciendo muchos más ejemplos y, en particular, estudiar las condiciones que conducen a la imposición de nombres propios. Perdón, discúlpenme. En segundo lugar, poner a prueba esa concepción, aduciendo muchos más ejemplos y, en particular, estudiar las condiciones que conducen a la imposición de nombres propios. Y por último, pero no menos importante, criticar severamente un punto de vista muy en boga entre los lógicos modernos sobre los nombres propios y que sin embargo considero una aberración totalmente perniciosa del pensamiento. Esa tenía dedicatoria. Acabo la cita ahí de Gardiner. La referencia a Dionisio Strax es de inicio fundamental a partir del segundo capítulo. Sin embargo, en el capítulo 10, titulado La visión griega de los nombres propios como nombres utilizados individualmente, es decir, singularmente o idióticamente, que es la palabra que utiliza Lacan para no utilizar en particular de Russell más adelante, la visión griega de los nombres propios como nombres utilizados individualmente es inadecuada. Discusión del criterio superior de falta de significación meaningless de Mill, donde Gardiner dice, es evidente que el secreto del nombre propio no debe descubrirse en la línea seguida por Dionisios, y por lo tanto recurrimos al criterio de la falta de significación meaningless defendido por Mill, pero ese criterio nuevamente no será suficiente en su forma actual. En este punto es mejor que nos separemos del muy controvertido término connotación de Mill, que ha recibido tal vez incluso más críticas que las que le corresponden.
Así se ve entonces que Gardiner se decanta por la teoría de Mill para seguir desarrollando su propia teoría y su característica de sin significación meaningless para el nombre. Con el pequeño agregado a la marca distintiva de Mill bastará para delimitar el asunto. Bueno, entonces lo que acabamos de ver es que Gardiner dice, me voy a apoyar en Mill, voy a renunciar a Dionysius Drax, solamente que voy a hacerle una intervención ahí pequeñita a lo que dice John Stuart Mill. Entonces sigo. Nos ayudará a seguir el hilo de la discusión una parada breve en la división general de nombres propios elaborada por John Stuart Mill en su obra de Sistema de Lógica de 1843, donde se impone la necesidad de comprender la relación que un nombre tiene con la cosa que nombra, ya que la estructura misma de la proposición es un discurso que afirma o niega algo de otra cosa. Permítanme, a ver si llegamos con John Stuart Mill. En Mill, la relación entre un nombre y la cosa nombrada es llamada denotación. Mill expone su teoría de los nombres propios y su denotación en la presencia de la división de los nombres propios del libro 1 de los nombres y de las proposiciones, el capítulo 2 de los nombres y el quinto apartado. Y sobre los nombres propios dice, es fácil concluir que cuando los nombres suministran alguna información sobre los objetos, cuando tienen propiamente una significación, esta significación no está en lo que denotan, sino en lo que connotan. Los únicos nombres que no connotan nada son los nombres propios. Y estos no tienen, estrictamente hablando, ninguna significación. Recordemos que dice Gardiner que va a dejar de lado esta ¿cómo dice? Controvertida teoría de la connotación. Sigue la cita. Si como el ladrón de las 1001 noches hacemos con tiza una señal en una casa para reconocerla, la señal tiene un fin, pero no tiene propiamente hablando ninguna significación. La tiza no nos enseña nada sobre esta casa. Ella no dice, esa es la casa de tal persona, o esta casa contiene botín. La señal no es más que un medio para distinguirla. Y me digo a mí mismo, todas estas casas se parecen de tal modo que si las pierdo de vista ya no podré distinguir de las demás la que estoy mirando en este momento. Es preciso, pues, hacer la apariencia de esta casa diferente de las demás, para poder más tarde, viendo la señal, conocer no un artículo, no un atributo cualquiera de la casa, sino simplemente que es la misma casa que yo estoy mirando en este momento. Entonces, Morgana marcó de la misma manera con tiza todas las demás casas e hizo fracasar el intento. ¿Cómo? Simplemente destruyendo la diferencia de apariencia entre esta casa y las demás. La tiza estaba ahí aún, pero no podía hacer el oficio de marca distintiva. Marca distintiva. Cuando se pone un nombre propio, se hace una cooperación análoga a la que el ladrón se propuso con su tiza. Ponemos una marca, no sobre el objeto mismo, sino, por decirlo así, sobre la idea de este objeto. Un nombre propio no es más que una marca insignificante que unimos en nuestro espíritu con la idea del objeto, simplemente para que la marca hiera nuestros ojos o nos venga al espíritu y podamos pensar en este objeto individual. No estando ligado a la cosa misma, no nos sirve como la tiza para distinguir el objeto cuando lo vemos, pero sirve para distinguir cuando se habla de él o nos viene a la memoria. Bien, entonces, como para resumir el asunto de John Stuart Mill y lo que vamos a extraer de él, es la teoría del nombre propio de Mill está basado o está demostrado en esta idea de lo que haría esta hada Morgana que va y para diferenciar y para quitar la diferencia a las casas, pues las marca todas iguales, porque un ladrón que iba a robar tal casa, sabía que esa casa estaba marcada. Entonces, lo que esto significa es que el nombre propio sería como esa marca puesta sobre esa casa. Simplemente, de eso se trataría, el nombre propio en Mill. Bueno, hasta aquí con Mill. Vamos a regresar. Aquí con Gardiner. Hasta aquí la referencia a John Stuart Mill, en favor de la cual Gardiner dejaba de lado a Dionysius Drax en la teoría de los nombres propios. Gardiner da un paso más con respecto a John Stuart Mill en el capítulo 12, el fracaso de Mill en poner suficiente atención al nombre en sí mismo, es decir, al nombre como signo sonoro. Cito a Gardiner. Es extraño que Mill haya tenido tan poco en cuenta el poder indicativo de los sonidos distintivos de los nombres propios y haya insistido casi exclusivamente en el criterio negativo de su falta de sentido.
Esta actitud, algo distorsionada hacia el problema, es uno de los puntos principales sobre los que, en mi opinión, su análisis, por lo demás correcto, necesita rectificación. Para justificar mi crítica, solo es necesario recordar el pasaje en el que compara un nombre propio con la marca sin sentido grabada con tiza en la puerta de una casa para indicar que la casa debe ser robada. Morgana nos dice, marcó con tiza todas las demás casas de manera similar e hizo fracasar el intento. ¿Cómo? Simplemente destruyendo la diferencia de apariencia entre esta casa y las demás. La tiza estaba ahí aún, pero no podía ser el propósito de marca distintiva. La comparación no es feliz, dice Gardiner. Hubiera sido más oportuno si Morgana hubiera colocado diferentes marcas de tiza en todas las puertas, por lo que era necesario que el ladrón supiera no solo que la casa que iba a ser saqueada estaba marcada con tiza, sino a través de qué marca particular podría ser identificada la casa. El nombre John sirve para distinguir a su portador de Philip, Arthur y Percival. No porque estos compañeros suyos no tengan nombre, sino porque su nombre es diferente al de los otros. Si se objeta que el carácter distintivo del sonido es cierto para todas las palabras, no solo para los nombres propios, que también será la objeción de Lacan. Voy a leer esto otra vez. Si se objeta que el carácter distintivo del sonido es cierto para todas las palabras y no solo para los nombres propios, por supuesto, no podemos negar esa verdad, pero debemos señalar que hace una diferencia si el sonido distintivo es un medio de identificación autosuficiente o si debe ser asistido, como en los nombres generales, por la consideración del significado. El término nombre propio hace referencia al modo de funcionamiento que poseen ciertas palabras dentro del mecanismo del habla. Sigue la cita y lo que sigue me parece pues muy importante. La importancia que aquí se atribuye al sonido de los nombres propios podría malinterpretarse sin más explicación. Por supuesto, no significa que los nombres propios se pronuncien más fuerte o enfáticamente que otras palabras, no va por ahí. Que es un poco lo que también dice Lacan. Al hablar de la prominencia del sonido, he elegido lo que parecía la forma más clara y corta de expresar el hecho de que un nombre propio funciona por medio de su distinción externa, su contraste externo con otras palabras. Aquí se ha considerado que sonido incluye la apariencia visible en la escritura. Aquí se ha considerado que sonido incluye la apariencia visible en la escritura, que de hecho para muchos lectores apenas puede resucitar la sensación de sonido original. Debe entenderse, por tanto, que cuando me detengo en el sonido de los nombres propios, me refiero solo a la atención preponderante que se presta a sus características externas y sensibles, en oposición a los significados asociados. Los nombres propios son marcas distintivas reconocibles no por el intelecto, sino por los sentidos. Aquí termina la cita. Este énfasis que hago es porque Milch está tomando en cuenta el carácter escrito de los nombres propios. Habla de la marca sonora distintiva y dice, lo estoy pensando fue la manera más clara de pensar la diferencia inmediata como en el escrito. De aquí es que Lacan dijera que a Gardiner no le cuesta nada demostrar el desconocimiento que en sí mismo implica este apólogo, y que si Mill hubiese tenido más claridad sobre lo que está en juego en el nombre propio, habría notado que este no tiene solamente carácter de identificación de la marca que habría debido poner de manifiesto en su construcción del carácter distintivo. Y retomando el hilo del apólogo de Morgana, dice que para que ésta pueda cumplir su misión, busque la casa donde debe llevar su incidencia fatal y no sepa ya encontrar de qué signo se trata, a falta de haber sabido de antemano justamente cuál signo, entre otros, era preciso buscar. Es lo que dice Gardiner. Así, siguiendo a Gardiner, Lacan subrayaba que el asunto del significado no está de inicio excluido del nombre. Y retomando el ejemplo de Mill sobre el nombre propio Smith, dice que lo que constituye el uso del nombre propio, en este caso, del nombre Smith, nos dice el señor Gardiner, es que el acento en su empleo está puesto no sobre el sentido, sino sobre el sonido en tanto que distintivo. Podríamos decir que el punto de llegada de Gardiner, en teoría de los nombres propios, es la definición del nombre propio como marca sonora distintiva que puede o no tener sentido. Esa es una de las diferencias que
que estarían en juego con respecto a lo que dice Mill. Es una marca sonora distintiva, no que no tiene sentido, sino que puede tener sentido, pero eso no es lo que importa al nombre. No obstante, es de esta última cita del capítulo 12 de Gardiner de donde Lacan hará patente su desvío y específicamente de la crítica en la retrospectiva de 1953 que Gardiner agregaba a su obra para la segunda edición. Dice Gardiner, Brondal considera las teorías de Mill y Bertelsen con cierto favor, pero encuentra sus puntos de vista demasiado psicológicos y también independientemente del sistema del lenguaje en su conjunto. En mi opinión, por el contrario, la diferencia entre nombres propios y sustantivos que no son nombres propios es casi puramente psicológica. Lo repito. En mi opinión, por el contrario, la diferencia entre nombres propios y sustantivos que no son nombres propios es casi puramente psicológica. Dependen de la importancia que la comunidad lingüística conceda al sonido del primero en general. Acaba la cita de Gardiner. Según Lacan, el fracaso de Gardiner consiste en la introducción del orden psicológico, en tanto que estaríamos advertidos de la diferencia sonora en el momento del habla. Es cierto que cualquiera que sea el valor de la reivindicación aquí del lingüista, ella fracasa muy específicamente en tanto que no cree tener otra referencia para hacer valer que algo psicológico. Esto último en oposición al esfuerzo lacaniano de definir al sujeto en su referencia al significante. Recuerden lo que dijimos al principio de la delimitación que hace Lacan. Un signo es lo que representa algo para alguien, que estaría más bien por el lado de la psicología, y un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Eso es como lo que sería propio de la práctica o de lo que está tomando en consideración Lacan. Dice Kijek algo así como que para Gardiner el nombre propio de su unidad a un sujeto psicológico es un signo definido positivamente, en tanto que representa un referente para alguien y cuyo carácter discriminante proviene de una sensación, de la atención que se le pone. Y para Lacan el nombre propio no puede ser más que un significante, ya que designa al sujeto mismo y definido en su relación con el significante. Entonces, solamente para recapitular. Russell, esto de a word for particular, el nombre sería esta palabra que se utiliza para designar algo en presencia. En John Stuart Mill, el nombre sería esta cosa que sería totalmente análogo a la marca que hace el hada Morgana sobre la puerta de la casa. Esto en Mill, perdón. En Gardiner sería la marca sonora distintiva, análoga a lo que hace el hada Morgana, solamente poniendo marcas diferentes en cada casa. De eso esta es la delimitación que sigue Lacan, casi diciendo que sí a todo lo que dice Gardiner con sus salvedades, ¿no? Con esto que acabamos de revisar, llegamos al final de la teoría del nombre, ¿no? Voy a ir hacia el escrito, es un poco más breve esto que voy a leer, espero que sigan ahí. El escrito. Después de terminar su recorrido de la teoría de los nombres propios, Lacan ruega a su auditorio ir a la búsqueda de un libro de James Febvre, pues allí se vería desplegado algo cuyo resorte general, dice Lacan, les indico porque de alguna manera no está despejado. Dice, quiero decir, en toda la medida en que los pisos estratigráficos de lo que encontramos en Febvre atestiguan una evolución técnica y material de los accesorios humanos, prehistóricamente todo lo que podemos ver de lo que sucede en el advenimiento de la escritura, y por lo tanto, en la relación de la escritura con el lenguaje. Todo sucede de la manera siguiente. Suspendemos la cita de Lacan, porque pues más bien vamos a retomar a Febvre. James Germain Febvre, filólogo e historiador francés, en 1948 publicó ese libro legendario que sigue sufriendo la espera de llegar al español y que 10 años después de su primera publicación apareció una segunda edición aumentada y que tiene fama de ser el más completo manual sobre la historia de la escritura. Sobre el desarrollo de la escritura, dice Febvre, les voy a pasar un cuadro que va a ayudar mucho para seguir la exposición. Dice Febvre que habla de 4 niveles de la escritura, del advenimiento de la escritura. El primero, dice, el hombre primitivo dispone de una multiplicidad de medios de expresión, yendo del lenguaje oral al dibujo, pasando por el gesto, los nudos, las muescas sobre materia dura, etc.
Entre estos medios de expresión, unos son momentáneos y otros duraderos. Solamente subsistieron aquellos que son susceptibles de mayor perfeccionamiento, a saber, entre los momentáneos el lenguaje, y bajo la forma del lenguaje articulado, y entre los duraderos la escritura propiamente dicha. En este estado, las formas embrionarias de la escritura pueden ser llamadas autónomas. En este caso podríamos pensar en los rasgos magdalenienses que señalaba Lacan. Recuerden este momento en el que encuentra en el museo una cosilla como de Antílope, dice una cosa así, que tiene unas rayas que hacen uno. De ahí retoma y replantea el asunto o toma apoyo pues de esta noción del trazo unario. Durante el segundo periodo de la escritura tiende a coincidir con el lenguaje articulado. Sin embargo, aún no se trata más que de una correspondencia aproximativa. Un signo de escritura o un grupo de signos apunta a sugerir, no a anotar, a sugerir toda una frase. De esto resulta un sistema gráfico. De ahí que el sistema gráfico, por muy ingeniosamente que sea concebido, queda en perpetua transformación, porque el número de pensamientos, y partiendo de frases posibles, es prácticamente infinito. Los esbozos de escritura de este tipo pueden ser calificados de sintéticos. Los alemanes llaman Ideenschrift, escritura de ideas. La escritura sintética es el segundo, es lo que estaría aquí. Sería como lo que veríamos en las vasijas de las que habla Lacan. En este momento, en el tercero, se realiza un nuevo progreso. El signo ya no evoca una frase, sino anota una palabra. Ya no evoca, anota una palabra. Progreso de una importancia incalculable. En adelante, la elaboración de signos de escritura escapa a la arbitrariedad. El número de las palabras sigue siendo finito. Se puede tener un solo signo y siempre el mismo signo para cada palabra. Se constituye así un stock de signos con valor constante. Por otra parte, el texto entero de la frase es conservado, porque ya está escribiendo una palabra, ya que esta frase es descompuesta en sus elementos constitutivos, es decir, las palabras, y que cada una de estas últimas posee su propia anotación. De sintética, la escritura deviene analítica o ideográfica. La escritura de palabras, escritura analítica, que es esta. De esto ahorita vamos a hablar un poco más, unos minutos más adelante. Yo creo que el rebus de transferencia y la operación de la invención de la escritura estaría operada acá según Alush, ¿no? Finalmente, una nueva simplificación interviene, decisiva. Del mismo modo que hay menos palabras que frases, el número de sonidos contenidos en las palabras es mucho menor que el número de las palabras, que los sonidos, perdón. Si entonces uno no anota más las palabras, sino las sílabas o las letras, uno se puede contentar con un bagaje de signos incomparablemente menor que en el caso anterior. La escritura desde entonces será dicha fonética, porque ella no registra más que los sonidos. Esta podría ser calificada de silábica o de alfabética, dependiendo de si el trabajo de análisis ha sido llevado más o menos lejos. Escritura fonética sería esta última. Esta esquematización echa luz sobre lo que Febvre considera escritura, como un refinamiento de medios de expresión, hasta llegar a la producción de signos silábicos y letras. Continúa Lacan. Que existan ahí las transiciones no tiene otro peso que el de confortarnos en nuestra posición, es decir, que eso que se crea es un bagaje, una batería de algo que no tenemos derecho a llamar abstracto, en el sentido en que lo empleamos en nuestros días cuando hablamos de pintura abstracta. Pues son en efecto unos trazos que salen de algo que en su esencia es figurativo, y es por eso que se cree que es un ideograma, pero no es un figurativo, perdón, no es un ideograma, es un figurativo borrado. Volquemos el término que se nos viene aquí forzosamente a la cabeza. Reprimido, incluso rechazado, desalojado, si siguiéramos a Freud, ¿no? Ahora, sobre este figurativo borrado, hay una cosa aquí en Febvre que pues, delimita la cosa mucho mejor. Cito, bueno, dice, sobre la reducción de estos figurativos o dibujos y hacia esos trazos mínimos que devienen las letras, Febvre habla de estilizaciones. La mayoría de los signos asilianos, cito a Febvre, la mayoría de los signos asilianos son solo estilizaciones de figuras humanas.
Este fenómeno de estilización, que llevado al extremo se nos aparece en otras partes del mundo prehistórico y protohistórico. En España, las pinturas rupestres de carácter tan realista y pintoresco en sus inicios, es decir, en el Paleolítico y Mesolítico, giran con el Neolítico hacia la esquematización y el simbolismo. Es cierto que tales estilizaciones constituyen un camino hacia la escritura. Es cierto que tales estilizaciones constituyen un camino hacia la escritura, en el sentido de que el ojo ya no reconoce inmediatamente el objeto representado y que en consecuencia es necesario adjuntar al símbolo ya sea un nombre preciso o un grupo de ideas relacionadas. La figura 7 muestra, según Abefai, algunas de estas estilizaciones progresivas. Se ve claramente que los diseños primitivos, al principio muy reconocibles, acaban transformándose en símbolos de forma geométrica que luego pueden transformarse para dar un stock de signos a una escritura emergente. Sí, ya ven que hablaba de esos figurativos que se harían borrados. Aquí en la diapositiva podemos ver que esto que empieza siendo como el dibujo de un humano, pues termina siendo esto que podríamos decir que es una T, ¿no? Ay, ¿qué fue eso? Perdón. O esto que es una Fi, o no sé, o una Q, esto podría ser una, no sé, una Q, una R, no sé. Pero el asunto es este. Esta estilización implicaría una rutina de técnica, o por el contrario, un curioso refinamiento del arte, o más bien traduce un abandono progresivo de la significación propio del dibujo por un valor simbólico. Es claro que Lacan aquí dice que sí, que va en pro del valor simbólico. En Febrier, la escritura emergería con cierto refinamiento de formas de expresión primitivas que hicieron cierta aproximación con el advenimiento de la escritura sintética. Nos parece conveniente señalar que Febrier no estaba pensando en la escritura en el inconsciente, lo que no impide mirar que el ciframiento inconsciente mantiene una íntima conexión con la escritura a la que se dedica el historiador. En Febrier, la letra es un signo, elemento propio de la escritura fonética, y que estos elementos sirven para escribir un sonido específico. Una cita de Lacan para terminar con este apartado, pero bueno, o sea, a ver, regreso con lo de Febrier. En Febrier la letra sirve para escribir un sonido. Esa es la especificidad de la letra de la que se está hablando. Esto lo digo porque voy a intentar hacer una delimitación de lo que sería la letra en Lacan. Sigo, ¿no? A propósito de esta cosa, de esa invención de la escritura. Una cita de Lacan para terminar con este segundo apartado. Sobre el funcionamiento del rebus de transferencia, sobre las escrituras acadienses. De lo que se trata es esto. En tanto que tal ideograma quiere decir algo, para tomar el pequeño carácter cuneiforme que les hice recién. Ese es el carácter cuneiforme. A nivel de una etapa completamente primitiva de la escritura acadiense, designa el cielo. Esto designa el cielo. Este sería el cielo, o sea, este es el objeto. Es como un poco, es una imagen eso que estamos viendo aquí, más bien ustedes piensen en el cielo en este momento, y esto como el signo que designaría pues el cielo. De ello resulta que es articulado an, es la fonetización de cielo, que se pone en relación de A3 con el objeto. Esto lo pueden revisar en el detalle de la presentación que hizo Jaime Ruiz aquí mismo, en una lectura bilingüe. Se titula El lenguaje está estructurado como, el inconsciente está estructurado como un lenguaje tal como el escrito nos lo revela. Búsquenlo, está mucho mejor explicado que aquí, pero bueno, esto basta. El sujeto que mira este ideograma lo nombra An, en tanto que representa el cielo. Pero lo que va a resultar de esto es que la posición se invierte, que a partir de cierto momento este ideograma del cielo va a servir en una escritura de tipo silábico para soportar la sílaba An, que ya no tendrá ninguna relación en este momento con el cielo. Todas las escrituras ideográficas, sin excepción, o que se dicen ideográficas, llevan la huella de la simultaneidad de este empleo que se llama ideográfico con el uso que se llama fonético del mismo material. Aquí como que esta barra terminaría borrando la relación entre el objeto y an para delimitarse este asunto.
Así suena medio complicado, pero piénsenlo. Si quisiéramos escribir Andrés y nos sirviéramos de este signo acadiense, podríamos escribir ese signo y después Dres, ¿no? Así que si alguien sueña An y después, no sé, T, podría escribir el sueño ante, o no sé, de eso se trata, de que este signo, al perder su relación con el objeto, crea una relación distinta con la fonetización, pero que pierde pues su relación con el objeto. Igual esto es lo que sucede un poco con el albur. De ahí da cuenta que el albur mexicano y la forma en la que esta transgresión simbólica se lleva a cabo es totalmente al nivel del rebus de transferencia, en el que uno dice cierta cosa que juega con las palabras. A ver, voy a tratar de decir uno que no es tan... Las tortas de pasas, por ejemplo, eso depende del escrito y de su relación con el rebus de transferencia. Pasas no está funcionando en ese caso como los dulces, como la fruta sino está funcionando o está escribiendo de la cosa que uno está invitándole a pasar a esa persona que uno está transgrediendo. Bien. En este momento, el objeto sufre una transformación, una desaparición, en relación al trazo estilizado y al fonema hacia la letra. Ese recorrido nos remite a la propuesta de Melenot de la letra como emparrado o armazón de la ausencia, de la ausencia del objeto, en tanto que el objeto desaparece, ¿no? Siguiendo a Lush en este asunto de la encarpación, en tanto que desaparecería en ese lugar. Bien, después de esta parada por Février, podemos ir a la elaboración que Lacan hace del nombre propio en relación con la escritura. Hacia una nueva presentación de la letra en el inconsciente. En principio, Lacan se dirige a la diferenciación del sujeto del análisis y que siendo un sujeto que no se confunde, sino que se despliega en referencia al significante, permítanme, voy a cambiar la diapositiva, sino que se despliega en referencia al significante cuyos rasgos y caracteres son perfectamente formalizables. Permite diferenciar que el carácter idiótico, recordemos lo que decíamos de Dionisio Strax con el idiom, singular del nombre, proponiéndose hacer captar a su auditorio tal carácter idiótico del nombre propio en el sentido de la función de la letra en el inconsciente. Una acotación porque estoy friegue con esto de la letra. Señalando que en francés lettre, tal como en inglés letter, significa carta o misiva, tanto como letra o carácter tipográfico de escritura, además del equívoco homofónico que solamente se produce en francés entre letra y el ser y letra, y que la letra o la carta, que es lo que acabo de leer, que no se percibe en español y que sin embargo, o sea, la razón por la cual insisto, aunque no se percibe en español, insiste. Podríamos hablar incluso más que de la letra, del escrito. Es una manera de mantener en perspectiva este campo como semántico al que se refiere, ¿no? Con la letra. Está implícito en los desarrollos que Lacan hace respecto a la función de la letra en el inconsciente, lo que nos invita a mantener ese letra como transliterada. No porque letra funcione por tener valor de nombre propio, sino porque la traducción hacia un sentido de letra no funciona para lo que sigue. Bueno, continúa Lacan. Esta función de la letra o del escrito en el inconsciente, de la letra, vamos a dejar, la he hecho intervenir para ustedes de manera al principio de algún modo poética. En el seminario sobre la letra robada, estaba ahí para indicarles que algo, en el sentido literal del término letra, carta, se trataba de una misiva. Era algo que podíamos considerar como determinante. Recuerden, en ese texto y en la presentación que va haciendo durante todo ese tiempo, que además no es que esté excluido, hay una presentación nueva que toma en consideración lo que está diciendo aquí, en el paréntesis de los paréntesis, en 1966, en lo que insiste Lacan en la letra robada, en la carta robada, es que de acuerdo a dónde esté colocada la carta, va a determinar los lugares de lo que se puede ver y no se puede ver. A mí me parece que eso tiene cierta proximidad
con ese texto que es el acerto de certidumbre anticipada y el tiempo lógico, en tanto que es lo que uno hace y cómo actúa lo que va a determinar de qué color es el que uno tiene atrás. Esa es la primera aproximación que hace sobre la función de la letra en el inconsciente. Segundo, cuando hablé de la instancia de la letra en el inconsciente algunos años más tarde, puse en eso, a través de la metáfora y la metonimia, un acento mucho más preciso. En este caso, recuerden lo que pasa en la instancia de la letra, en que Lacan hace una formalización de la forma en la que se inscribirían los significantes, que iría de la metonimia, en un punto como horizontal, hacia la metáfora. Todo esto basado en el ciframiento que hace del caso Hans, de lo que Hans le había dicho a su papá y al buen profesor. Lo va cifrando como una formalización lógica, tal como, pues como decíamos hace rato y lo que les decía de reducir todo el esfuerzo matemático a un juego de letras. Ese es el tipo de formalización que hace en la instancia de la letra. Ahora, con esto llegamos con este punto de partida que hemos tomado en la función del trazo unario, a lo que va a permitirnos ir más lejos. El trazo unario. El trazo unario es no, acá está bien explicado. Traigamos a cuento lo que decía al principio de la sesión. El automatismo de repetición, es decir, la compulsión a la repetición, esta insistencia que uno ve cuando está atendiendo, está ahí en el ciclo de comportamiento para hacer surgir algo que en su esencia es un significante designable por su función. ¿Cuál es su función de ese significante? Introducir la diferencia, la distinción y la unicidad en tanto que trazo unario, y que en el origen algo se produjo que tomó la forma de A o 1, y por tanto el automatismo de repetición estaría destinado a hacer surgir otra vez ese signo A o 1. Esta nueva presentación de la función de la letra en el inconsciente no sería sin ese 1, ese rasgo unario del significante, o ese rasgo unario en el que está hecho el significante, que son lo mismo. Y dice Lacan, yo planteo que solo puede haber definición del nombre propio en la medida en que nos demos cuenta de la relación que existe entre la emisión nominante, que acá anoto N, con algo que en su naturaleza radical es del orden de la letra y del significante. Algo que no es letra, sino que es algo de su naturaleza. Ese algo que es de su naturaleza es el uno, es el rasgo unario. Hice como ciframiento para dar cuenta del nombre propio en Lacan. El nombre propio, o la definición del nombre propio, solamente estaría en función de la relación que se establece entre emisión nominante y uno. Esto es un uno, lo que pasa es que esta fuente no puso este varillo que va para abajo. Queda aún por saber cuál sería la relación que existe entre E y 1. Yo creo que podríamos haber puesto ahí un signo de equivalencia sí, de equivalencia o de coherencia. Para designar entonces que el nombre propio en Lacan está fundado en la emisión nominante y el rasgo unario. Continúa el desarrollo de Lacan. El hombre, desde que es hombre, tiene una emisión vocal como hablante. Y por otra parte, hay algo que es del orden de esos trazos de lo que les he hablado en el hueso magdaleniense. Es que todo sucede como si los significantes de la escritura, habiendo sido al comienzo producidos como marcas distintivas, ahí vamos a tenernos a pensar ese 1, 1, 1 que la convulsión a la repetición hace aparecer, y ya volví a perder mi teléfono, y ahora perdí los calcetines, y ahora perdí la cámara en el avión, y esta cosa que insiste y que insiste. Como marcas distintivas, la escritura como material esperaba ser fonetizada, y es en la medida en que ella es vocalizada, fonetizada como otros objetos, que aprende la escritura, si puedo decir, a funcionar como escritura. Para seguir esto, sí es importante regresar al cuadro de Febvre, pero de forma un poco más desarrollada. Aquí, en este nivel, me parece que estaría el asunto de la costilla, del uno aparecido en la costilla magdaleniense.
Y a esta altura es donde estaría operando el rebus de transferencia, o digamos, lo que Alush llama la conjetura de Lacan sobre el origen de la escritura, empezando con el nombre del objeto y terminando con el desprendimiento del signo y del objeto. Pero aquí estaría ya algo que es del orden de la escritura. Y esto que está del orden de la escritura atraviesa estas fases. Y aquí vuelve a ser fonetizado. La escritura como material esperaba ser fonetizado, y es en la medida en que ella es vocalizada, fonetizada, como otros objetos que aprende la escritura, si puedo decir, a funcionar como escritura, rebus. En otros términos, lo que representa el advenimiento de la escritura es esto, que algo que es ya escritura, si consideramos que la característica es el aislamiento del trazo significante a este nivel, la escritura de la que está hablando Lacan está a esta altura. No acá, no en este nivel que es distinto al de Febvre. A funcionar como escritura. Que algo que es ya escritura, si consideramos que la característica es el advenimiento del trazo significante, siendo nombrado, llega a poder servir para soportar a ese famoso sonido, sobre el cual el señor Gardiner pone todo el acento en lo que concierne a los nombres propios. Como decir que esos palotes aparecidos en el hueso magdaleniense con el paso del tiempo son capaces de escribir uno. No es que escribieran uno. Dice, lo que sea que eso significaba, está borrado. Pero como que si después de muchos años, que es lo que hace Lacan, en el 61, dijera, ahí está escrito uno, independientemente de lo que sea que fueron conseguidos para significar. Las características del nombre propio, sigue Lacan, la característica del nombre propio está siempre más o menos ligada a este rasgo de su unión, no al sonido, sino a la escritura, cosa que Gardiner siempre señaló. La prueba en que se basa Lacan es que es en el desciframiento de Champollion, que tuvo como eje la ubicación de los cartuchos en la piedra Rosetta. Lo que distingue a un nombre propio es que de una lengua a otra, eso se conserva en su estructura sonora sin duda, pero esta estructura sonora se distingue por el hecho de que justamente a esta, entre todas las demás, deberíamos respetarla, y esto en razón de la afinidad justamente del nombre propio a la marca, a la unión directa del significante con cierto objeto, que es un poco lo que dice Gardiner a propósito de la relación con el escrito. Afinidad, relación del nombre propio. ¿Cómo podemos, bajo qué algoritmo podemos, puesto que se trata de formalización, situar a este sujeto? Es en el orden del significante que tenemos un medio para representar lo que concierne a la génesis, al nacimiento, a la emergencia del significante mismo. Es una pregunta. ¿Está en el campo del significante dar cuenta de su propia génesis? Ya se verá. Yo creo que no. Es sobre esto que se dirige mi discurso y que yo retomaré el año que viene. Así termina la sesión. Estas preguntas que hace se refieren a la formalización que va a proponer al final de la siguiente sesión, pero pues no nos vamos a ocupar de ella. Ahora, para terminar ya con esta presentación, espero que sigan ahí, voy a hacer una cita de Alush de letra por letra de 1984, que puedo decir que ha sido un texto fundamental para esta presentación y que, sin embargo, me hace resaltar el carácter tan singular de Gardiner para la teorización de los nombres propios en su costado sonoridad, escritura, desciframiento, que se ven sostenidos en su transliteración y que a menudo, como intuición, y que a manera de intuición y no más que eso, teoría de los nombres propios, un ensayo polémico, exige su publicación, su llegada. Leo a Alush. Hasta donde yo sé, no hay ninguna definición del nombre propio que se haya apoyado en su notable especificidad en el desciframiento. No es que esta especificidad no se haya localizado explícitamente, respondiendo a numerosas necesidades de una información hoy universalizada, de una información que debe atravesar la diversidad de las naciones, pero también de las culturas y de las escrituras. Algunos lingüistas se ocupan de establecer convenciones para la transliteración de los nombres propios. El nombre propio se translitera porque depende del escrito. Que el lector se remita, si lo deseamos, a la discusión del debate entre Russell y Gardiner, donde vemos a Lacan
en su seminario sobre la identificación, abrir su camino entre dos escollos que se ofrecen para que venga a chocar contra la cuestión del nombre propio. Pues este asunto, esta cita que acabo de leer, es porque creo que la forma en la que Gardiner aborda el nombre propio es precisamente en su carácter de sonoro distintivo y en su relación con el escrito y con el jeroglífico, a pesar de que después de esta cita, que es de la página 302 de la traducción de Marcelo Pasternak, de letra por letra, inmediatamente el recurso que toma Alush es a la sonoridad, a la coloración del significante y a la descripción que hace Frege en sobresentido y referencia. Pero es que lo que está diciendo Gardiner es algo que hay que tener en cuenta. Pues bueno, con esto termino mi presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hola. Hola otra vez. Bueno, pues agradecemos la presentación de César y damos entonces pauta para que puedan ir colocando dudas, comentarios o, si es su deseo, tomar la palabra. Gabriel, adelante. César, gracias. Hola. Hola. Tomo tu última respuesta a esta pregunta que decías, ¿puede dar el significante cuenta de sí mismo? Sí. Que te aventuraste y dijiste, yo creo que no. Como alguien que, bueno, investigó tanto la cuestión de lo que es el lenguaje y el nombre propio y luego el escrito, me hubiera encantado y te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Y por qué? Yo quisiera desenmarañar lo que está atrás de tu respuesta de que no puede dar cuenta de sí mismo. ¿A qué te referías? Es decir, que a partir de la palabra no podemos definir lo que es el significante. ¿O a qué te referías? Porque me interesa mucho, ya que tuviste tanta bibliografía de lo que piensas tú. Antes de que nos des tu respuesta, bueno, siguiendo un poco lo que decías, tú empezaste con esta cita del verbo, ¿no? Un poco parecida de que el lenguaje está estructurado como un lenguaje. ¿Por qué está estructurado? ¿Por qué se dice está estructurado y por qué no es un lenguaje? Si está estructurado como un lenguaje, es que no es un lenguaje, pero se estructura como tal. Es una, al igual que la otra definición o cita que hiciste de Lacan, de que un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, me parece que tienen tanta fuerza porque son importantes más por lo que no dicen que por lo que dicen. Es poesía. Se repite tanto porque afortunadamente no se les entiende, igual que la poesía. Porque lo que no alcanzan a decir importa mucho más que lo que dicen. Tanto la de que el lenguaje está estructurado, perdón, el inconsciente está estructurado como un lenguaje que nos puede llevar al extremo de, ok, entonces no existe y no tengo idea de lo que sea, por ejemplo. No, pero entonces es más importante lo que no dicen. Respecto al nombre propio, me parece que solo hay dos posibilidades. O todas las cosas son nombre propio, o no existe el nombre propio. Me parece que no hay otra opción. Habría que llevar más tiempo para que esto pudiera desarrollarse. Comenzaste diciendo, en las tres definiciones que diste de nombre propio, las tres necesitan la presencia, ¿no? En uno, en la particularidad, en la presencia, en el otro, marcar la casa o no marcar la casa, se necesita la presencia, ¿no? A la manera de sensorialmente, mis cinco sentidos, estar al tanto, señalar. Cuando yo voy a un país y desconozco la lengua, me señalo yo y le atribuyo un sonido. Gabriel, ¿no? O allá, eso lo señalo y se lo nombro. En ese sentido, es como que
la primera característica del lenguaje, fuera de los nombres propios. Estaba señalando características del lenguaje mismo, que son los nombres propios. Por eso digo que solo hay dos opciones, o todos son o ninguno lo es. El inicio de lo que es el lenguaje es atribuirle a esa cuestión sensorial un sonido, ¿no? Yo no tengo idea, pero lo señalo. Requiere de la presencia de los nombres propios. De inicio, por eso se me venían a la cabeza, por eso el amor puesto con A o Dios no puede ser un nombre propio. Todo también abro solo preguntas. Lo interesante de Lacan es que abre preguntas. Sí. Es un buen preguntador. A veces no responde, no comete el error de una excelente pregunta, arruinarla respondiéndola. Me parece muy interesante lo que dices del por qué no, insisto, el significante puede dar cuenta de sí mismo. Esta cuestión de la presencia como detonador y otra cuestión también la diferencia, ¿no? Que sucede también en la percepción, pero esta diferencia se lleva al extremo del significante. Es decir, para que yo pueda nombrar, atribuirle cosas, necesito tener una diferencia en la percepción. Si mi pared estuviera, imaginémosla dividida la mitad roja y la mitad blanca, a una parte le atribuyo un sonido y puedo atribuirle a la otra parte otro sonido. Si solo tiene un color, parecería no tener sentido que a esta mitad le atribuya un sonido y a esta otro, pero esa mitad está. Pudiera estar de otro color. Es decir, la diferencia es lo que nos permite poder atribuirles distintas cosas. Y esto sucede, esto sí tiene que ver justo con el significante de Lacan. Lo único importante es la diferencia, la distinción, tanto de sonido como de significación. ¿Qué pasa con el nombre propio respecto a esto? Parecería, bueno, sí, perdón, nada más para acabar, parecería que el nombre propio intentamos quitar esa diferencia. Que no sea que un significante represente al sujeto para otro significante, sino estrechamos esa cuestión para aparentemente no tenerla, pero la tiene. Bueno, nada más, por ahí lo dejo. No, Gracias, bueno, César. no, hombre, gracias por el comentario. Pues mucho, mucho. La primera pregunta sí me pareció muy, muy interesante. Digo que es una sospecha porque, o sea, la pregunta que está planteando Lacan es si se puede dar cuenta del origen del significante por el significante mismo. Un poco retomando la discusión con Russell y con la paradoja de Russell, que además uno de los puntos de llegada de la paradoja de Russell fue la teoría de la incompletud de Gödel, que da cuenta de que un sistema formal, cuando se representa a sí mismo, cuando quiere dar cuenta de sí mismo, es incapaz de hacerlo. A mí me parece, mi opinión, yo, o sea, no tengo, es una intuición, o sea, no más que eso. No habría forma de que el significante dé cuenta de sí mismo. Eso es lo que está planteando. Lo que se propone en ese caso es un poco dar cuenta del sujeto en su relación con el significante. Eso sí es posible porque serían cosas distintas. Dar cuenta de uno a partir del otro y del otro a partir del uno, pero no de uno por sí mismo. Esa es la razón por la que yo creo que, por la que yo decía, yo creo que no, o sea, eso. Pues muchas gracias por el comentario extenso, pero sí, muchas gracias. Yo creo que eso es lo que podría contestar. Raúl Vidal. Raúl Vidal, sí, adelante. Hola, hola a todos. Hola, hola. Mucho gusto, César. Hola, mucho gusto. Curiosamente, mientras estabas hablando, tuve que interrumpir la conexión porque recibía una llamada de teléfono de una persona que pedía un turno. Y pasó algo. La persona me da su nombre y yo, después de darle el turno, le pido que me dé el nombre completo. Entonces me da su apellido. El apellido es un apellido italiano
muy común por otro lado. No es un apellido común, digo. En esta zona de Argentina encontrar un apellido italiano es bastante común. Pero ese apellido no era un apellido común, no era Ferrari, por ejemplo. No es Ferrari. Entonces, me aclara esta persona, me dice, la segunda C es CH. Yo no había escuchado una primera C. Lo que había escuchado, como iniciando el apellido, era una G. Entonces, el desconcierto mío, la segunda C. Entonces, hago terminar el apellido, se lo repito, y lo hago terminar como agregando una tercera C, o sea, como si el apellido terminara en CH. Me dice, no. La segunda C, insiste, es CH. La primera no. Bueno, tengo que preguntarle, ¿cuál es la primera? Entonces me dice que la primera letra de su apellido es una C. Bueno, hago este comentario porque me parece recordar que en esa sesión, la del 20 de diciembre de la identificación, además del excelente recorrido que has hecho y la profundización de algunos textos, Lacan habla del sonido, sin duda habla de que el nombre no solo identifica, sino que también distingue. Me parece que ese detalle es importante, lo de la distinción. Pero también dice dos cuestiones que a mí me parecen desde el punto de vista clínico muy importantes. Que el nombre propio es irreemplazable y que no podría ir de la mano del sentido, ¿no? Justamente yo estuve trabajando esa sesión para un libro que posiblemente aparezca próximamente en México, en donde trabajo el apellido Cervantes. Y Cervantes, en una parte del libro, ¿no? Cervantes, en su tiempo, es una palabra que significa, sobre todo en esa época, cornudo. Entonces, si a mí me llama un paciente que se llama Miguel de Cervantes, cosa que no sería nada feo, que sería interesante, yo podría, si me aferro al sentido, pensar que esa persona es un cornudo. Justamente lo que Lacan señala es dejar de lado el sentido y poner el acento sobre lo irreemplazable. Y me parece que eso se articula con lo que planteaste al comienzo de tu trabajo, de tu comunicación, cuando planteaste el valor clínico del nombre propio en el sentido de, creo que tomás una parte en donde Lacan dice, no es cualquier cosa el nombre propio de un paciente, ¿no? Hay que escuchar o insistir, sobre todo cuando uno lo conoce, cuando conoce a esa persona. No sé si lo dice así porque no tengo claro. Sí, dice algo así como que hay que preguntar, siempre hay que saber cómo se llaman sus pacientes, porque detrás del borramiento de ese nombre se pueden ocultar todo tipo de cosas. Claro, yo lo articulo con lo que, no sé si en esa misma sesión o en otra, porque lo ha dicho varias veces, Lacan señala algo que por ahí, en lo personal, yo no suelo diferenciar y que no he visto que mucho tiempo después de Lacan se diferencie, que él habla de entrevistas preliminares, ¿no? Y entonces, cuando se habla de entrevistas, él dice, no me acuerdo ahora en cuál seminario, creo que de un otro al otro, dice, me tomo el tiempo de las entrevistas preliminares, está hablando en ese caso del cuerpo, ¿no? Del encuentro corporal, de que es necesario un encuentro corporal para que después el cuerpo quede los cuerpos, no el cuerpo, los cuerpos queden como en un determinado lugar, como dejados de lado. Pero le da el valor a lo de la entrevista personal. Y me parecía entender esto, que él le da la importancia de hay que saber el nombre, hay que preguntar por el nombre propio, como también un primer momento, o sea, un valor que le da a él a ese primer encuentro. Yo lo que digo es que eso, curiosamente, para algunos, ha dejado de tener
ese subrayado que le da Lacan a lo primero, a lo preliminar, ¿no? A las primeras entrevistas. Pero bueno, ese comentario. Quería subrayar lo de irreemplazable y lo de el sentido a un costado. Sí, sí. ¿Qué es irreemplazable? El sonido. Creo que Raúl se refiere al sonido con lo reemplazable, no tanto que es la razón por la cual se transliterarían los nombres, ¿no? Es un poco lo que dice la unión de la emisión nominante con el escrito. Creo que es a eso, ¿es cierto? Efectivamente, porque incluso cuando decimos Lacan, no estamos diciendo Lacan. Porque ahí el sonido al que nosotros le damos no es el sonido en el cual Lacan se reconocería ni se sentiría identificado. Pero no solo porque es francés, nos puede pasar como en el caso de esta paciente que me llamó hace un rato, Claro. o nos puede pasar con distintas zonas del mismo país, Sí, o sí. distintas dicciones. Sí, sí, sí. Gracias por el comentario, totalmente, de acuerdo. Pues, yo, lo que puedo decir es que lo que tiene de fondo esta investigación, sin irme más y ni perderme en eso, lo que tiene de fondo esta investigación tiene que ver con la relación de mi nombre, con la relación que yo tengo con mi nombre. Y una forma de cuestionarlo, de ponerlo en cuestión, pues se puede ir a investigar ahí. No es que lo haya resuelto, pues, pero sí hay algo de eso de eso irreemplazable, que creo que está en juego, pero no se capta, creo que no se capta de inicio, pero quizás convenga hacerle un lugar para que eso se despliegue. Eso es lo que podría decir y pues agradecer el comentario. Bueno, hay comentarios. Carmen dice muy interesante. Eloisa, conversación sumamente interesante, bien documentada. Victoria Broca, muy interesante exposición. Órale. Gracias. Jorge Huerta, adelante. Sí, quería, César, aprovechando lo último que comentaste ahorita sobre tu nombre. No sé si un poco por ahí vaya lo que acabas de decir, no estoy seguro, pero eh, hay nombres y nombres, ¿verdad? Y César es un nombre que inevitablemente a uno lo envía, ¿no? A cosas, pues, no a cosas, a situaciones, a ideas, y otros que, como Jorge, ¿no? Por ejemplo, va por ahí lo que acabas de decir, César, un poco. Y no sé si también respecto de tu apellido. No, es que sí, más bien tiene que ver con mi apellido, fruto, objetivo de burlas y demás, que ya me las sé todas, creo, espero. Siempre habrá alguna sorpresa, estoy dispuesto a recibirla. Eh, pero, o sea, no, el asunto es que pude leer algo en el apellido. Algo que ayer comentaba, no, o sea, lo más sorprendente era que no lo había leído. Este, eh, y bueno, o sea, como que fue razón para ponerme a trabajar en este asunto, yo creo. Y sí, o sea, sí puedo decir que algo se puso en cuestión al respecto, o sea, se puso en cuestión, quiero decir, algo que no había estado leído ahí se leyó. Es que esa es la manera, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a esto que dice Lacan, creo que es en el seminario de un otro al otro, un ser que puede leer lo que hace Goya en él, puede ir a, no me refiero a eso, o sea, me refiero a que vi algo que no había leído, así como dice, no sé, concesión, y que nunca me di cuenta que ahí decía concesión. Eso. Ni siquiera un juego de palabras, o sea, Casiano es una persona que viene de Casia. Así de simple, o sea, es que, pues sí, o sea, puedo decir que eso es el resorte o el fondo y nunca lo había leído.
Eso fue el fondo. Toño. Hola César, estuvo chida tu presentación, gracias por compartir lo que has trabajado. Bien, todos. Este, eh, bueno, es que creo que hay muchas cuestiones que parten de lo que has trabajado y creo que una de ellas también es preguntarse por el nombre del analista, en el sentido de cuando ese nombre está cargado de sentido y cuando también hay una búsqueda bueno, hay una aparente demanda de análisis, quién sabe qué sea eso, ¿no? Pero hay una demanda en juego y la demanda que se establece es en relación al nombre. Cuando ese nombre, llámese Lacan, Freud, Alush, eh, y todo lo demás que se pueda desprender de todos los sentidos que se les puedan dar a esos nombres, como están cargados de una cuestión imaginaria que justamente es la que atrae a la aparente solicitud o demanda de un supuesto análisis. Y eso cómo juega también por parte del posicionamiento del analista, que se asuma en ese lugar o que rechace justamente ese lugar, en el sentido de que, pues más bien ese nombre habrá de vaciarse de sentido si es que está cargado de sentido, o, o ese analista conceda que es eso que según el analizante le dice que es, que quién sabe qué mierda sea eso, ¿no? Pero que lo asuma. Bueno, si llega a ser una mierda ya sería una ganancia, ¿no? Pero no asume tal cosa. Y y entonces, cuando justamente se da por hecho eso, ¿cómo opera la identificación? Claro. Por cierto, de lo que has trabajado, que es del seminario de la identificación, ¿no? Claro. Creo que no es poca cosa porque también este asunto del nombre, como de alguna manera está poniendo a circular ese ciclo de comportamiento. Sí, totalmente. Ya terminaste la... Sí. Es que yo sí estoy de acuerdo. Yo, de hecho, creo que el costado por el que en esta sesión Lacan toma el asunto del nombre tiene que ver con la escritura y con su sonoridad, en términos del jeroglífico. Pero esto que preguntas, pues ni de lejos que está fuera de un asunto de que a mí me importe. Ya después cuando retoma Frege, Lacan, haciendo referencia al sentido y a los sentidos, un poco lo que dice Frege es que la capital de México y Ciudad de México son dos nombres propios distintos, pero que hacen sentido igualmente. Entonces, el gran analista o lo que sea y todo el sentido que pudiera estar puesto en juego, yo creo que por momentos puede ser razón para ir a buscar a una persona, para hablar y decir. Pero lo que creo que es fundamental es que, o sea, es una intuición, pues, o sea, es una intuición y pero no sabría cómo plantearlo, está en medio, pues. No creo que se pueda ejercer el análisis o que una persona pueda practicar como analista desde haciéndose de un hombre, como dicen Nicolas Pierre, ¿no? Hay un libro muy bonito de Nicolas Pierre que se llama Cambiar el nombre. Y es toda una historia, una revisión histórica de las formas en las que se cambian los nombres en Francia. Y dice que uno de los recursos ante ciertas posiciones con el nombre es hacerse un nombre, como engrandecerlo. Lo que sí creo es que el nombre no se puede practicar el análisis desde ese lugar, en el que uno mismo, o sea, ese que está escuchando, que además, pues, o sea, no importa ni cuánto haya leído, ni cuánto haya estudiado, ni a dónde haya ido, ni cuántos años tenga de análisis, eso no importa. O sea, lo que importa es que eso no importe. Lo que importa es que el que está hablando, que es el analizante, opere. En ese sentido, yo creo que estaría de acuerdo con respecto a lo del nombre. No importa dónde estudió, quiénes son tus amigos, eso no importa. Que eso quede de lado. Y creo que eso puede estar denotado en el nombre. Creo que sí. O tampoco importa con quién se analizó. Sí, yo también creo que no importa con quién se analiza.
Yo creo que se ha abusado mucho de eso, haciendo una especie de aparente legitimación. ¿Eso qué? O sea, yo un poco soy más como sigo a Borges en este cuento tan bonito de la flor de Paracelso, de la rosa de Paracelso, no sé cómo se titula. Y llega un estudiante que Paracelso un día antes había rogado al cielo. Y le dicen, quiero que me enseñes cómo llegar a la piedra. Y le dice Paracelso, no, es que la piedra es el camino, la piedra es la meta. Y el camino es un asunto que tiene que ver contigo, ¿no? O como con el mago de Oz, que el asunto no estuvo en todos los saberes que habría tenido el mago de Oz, no. Es claro, cuando uno lee el mago de Oz, de lo que se trata es del recorrido, no de Don Mago de Oz, que ni siquiera, al final resulta ser un señor que está atrás de una cortina y todo decrépito y asustado porque tampoco puede regresar a Kansas, creo. Creo que sí se ha abusado de eso. Sí, perdón, nada más puedo agregar algo más. Ah, Claro, Es- pero es esto que comentas, o sea, acerca del mago de Oz, fue lo que los puso a caminar. Es que eso es justo por donde me llama la atención el asunto del nombre, que si bien imaginariamente puede motivar el inicio de un camino, que nos estamos refiriendo evidentemente al análisis, digo, en tanto que se operaría en ese contexto, pues, ese nombre. Entonces, tampoco es que se desentienda de eso el analista, pero que esté advertido de eso para dejar que se abra ese camino, pues. sí, sí, totalmente de acuerdo. Es ahí como que, es que si el analista está como persona o como sea, pues no. O sea, la cosa está perdida. Aunque bueno, yo sí creo que hay análisis a pesar de los analistas. También creo que eso puede suceder. Eso es lo que yo agregaría. Gracias. Bueno, hay un comentario de Lourdes Montiel. Dice, interesante lo de hacerse un nombre en lo imaginario y la aparente legitimación. Y pide la palabra José Morales. Adelante. Gracias. Hola César. Hola. Muchas gracias por esto que nos compartes. Se ve que has estado ahí moliéndote un rato con la lectura. Yo tengo una pregunta muy breve, más mundana que enterada. No soy muy afecto a la lógica. Esas son Cuando las escucho buenas. Russell o Frege, pues así como que me da roña, no me caen bien esos señores. Y no soy muy leído, no tengo libros por publicar, ni me atrevería a reformular la historia de la lógica, pero me pregunto, ¿no? Pensando en esto de Russell y cómo plantea el nombre propio como demostrativo, esta exigencia que hace de la presencia, ¿no? El señalamiento, una cosa básica. Asociar un sonido, una palabra con aquella cosa, presencia que señalamos. Sí, Y esta sí. aspiración extrema, ¿no? De lograr hacer una lógica atómica. Sí, Sí, ¿no? Lógica atómica. sí, sí, sí. Serían estos elementos. A mí me impresiona mucho el empirismo, ¿no? De esta gente, esta filosofía analítica, toda la tradición anglosajona, esta exigencia por lo que se siente y por lo que se ve y toda esta cosa. Y yo digo así, ¿no? Como no muy enterado, ¿qué tanto este rasgo unario que mencionas y que insistiría en la repetición, qué tanto estaría consistiendo él también en una presencia? Es decir, en el caso de Russell estaríamos hablando de un nombre propio asignado a partir de un señalamiento. Pero qué tanto este rasgo unario sería también una presencia que quien señala, el analista al notar la repetición o el analizante al repetirla, pero qué tanto es también eso, ¿no? Algo que exige o que instaura desde sí mismo una presencia. Y entonces, ¿qué tan vacío está realmente eso en términos de significante? O qué tanto intenta ocupar un lugar de objeto, como en el caso del cielo, en este triángulo que trazabas. Fíjate que esa pregunta está buenísima, pero
con respecto al cruce con la lógica y todo, pues sí creo que no habría forma yo de ubicarlo en relación. No soy tan ducho, pero la otra entrada de la presencia que hace el rasgo unario es que es eso, precisamente ese es el asunto. Y ahí es lo que a mí me parece más brillante de toda la sesión. O sea, lo que dice aquí Lacan, y casi que uno puede ir al más allá del principio del placer, y algunos otros textos en los que Freud está ocupado de la repetición y de la forma en la que eso, no sé, recordar, repetir, elaborar, que son el análisis terminable, interminable. Lo que dice aquí Lacan es que el rasgo unario, que sería esa cosa de la que está hecho todo significante, y que digamos, escribiría A en ese momento que dice que Lacan, ¿cómo hiciste con esa A que la usa para todo? Afortunadamente después ya no le dice A, sino le dice uno, pero que sería ese uno, dice, lo que hace aparecer es una cosa que estuvo al principio, y que entonces el propósito de la repetición del ciclo de comportamiento, de la, ¿cómo dice? Wiederholungsschwang, o no sé cómo se dice en alemán esta compulsión a la repetición, es hacer aparecer algo que estuvo ahí. Ujú. Y de Sí, eso se trata, o sea, igual lo delimita Lacan, dice, es con eso, con el sujeto, que se las ve con eso, que, que en el análisis nos la vemos. ujú. Ahí mi pregunta sería, en última instancia, metodológica. ¿Qué nos ayudaría, partiendo de esta teoría, qué nos ayudaría a no cometer el exceso, por ejemplo, del hombre de los lobos, donde se presupone una experiencia originaria que Freud postula como construcción? O sea, el hombre de los lobos nunca recuerda esta escena, ¿no? De sus papás cogiendo. Pues no. Y sin embargo, Freud dice, mi teoría, mi psicoanálisis me puede dar la certeza de decir es que eso pasó. Y esa es la causa, el origen y lo que insiste en lo que el hombre de los lobos dice, Sergei Pankijev. Sí. Y en este caso, ¿no? Podríamos, digamos que aquí hay un matiz heideggeriano, ¿no? El ser del rasgo unario sería más bien un ser ausente. Es una cosa que está borrada, como tú lo mencionas, y que sin embargo insiste. Pero yo insisto entonces, ¿qué garantías puede tener un analista de no estar construyendo algo ahí? ¿O qué se hace? No, yo creo que no hay garantías para nada del análisis. Creo que ese es el fundamento. No hay garantías de nada. O sea, yo creo que es una cierta posición con respecto precisamente a todo lo que podría tomar forma de garantía. Eh, Aunque se cura por la ventana, o sea, no hay. Yo no estoy tan seguro que uno pueda llegar a esa posición o de que yo ya no me creo nada, no sé, algo por el estilo. Pero Es al sí revés, creo. ¿no? Estás seguro de que no pasó. Es decir, ¿qué tanto te estás metiendo? Al revés. Estás seguro que te estás metiendo, estás seguro que es un invento. Lo asumes como una garantía y no intentas ser objetivo, porque sabes que tú vas a influir, que vas a hacer con el paciente el que lo va a construir, Es que ¿no? precisamente de eso, es que precisamente ahí sería el punto crucial de que no sea. Cuando alguien llega a hablar, de lo que se trata es de que hable, no de que tú le avientes la maquinaria teórica, o toda la maquinaria de tus experiencias o lo que sea. No, no, no. En eso estaría yo pensando, en que tú no estarías seguro pues, Pero de cierta Freud, forma de relacionarte con eso. Eso es lo que yo creo que con respecto a lo que decía José, que pues le agradezco, él consiguió los libros de Gardiner. Eh, pues yo creo que iría de ahí. Creo que ya Jorge había pedido el turno porque Yo, supongo que ya, perdón. no sé si Jorge me da chance. Soy Norma Teresa. ¿Puedo No, hablar? Norma, muy brevemente, porque Sí, muy brevemente voy. Adelante, Norma. César, muchas gracias. Muchas gracias. Hombre, gracias. Gracias. Necesito también que nos compartas de James Febrier. Yo buscaba historia de la escritura, entonces si fueras tan gentil, compártenosla también en francés como la tengas. Y bien, creo que Lacan se orienta más hacia Febrier, pero no, como dices, o sea, se apega a Gardiner, pero también lo está descarta a Russell y también se desprende digamos, de Russell porque
porque para él el nombre propio es una palabra para un particular y contra Gardner, que reduce el nombre propio a una diferencia sonora. Entonces, me parece que con lo que hablabas ahorita con José, Lacan propone que el nombre propio es el significante en estado puro y introduce la función del sujeto, ya que el nombre propio sugiere en última instancia la dimensión de la falta, yo diría por ahí. Y a mí me hace muchas luces ahora tu trabajo para finalmente entender esto de que Freud trataba en su propio sueño, en los frescos de Orvieto con lo de Signorelli, que hemos venido trabajando mucho con Jorge y ahorita como que me caen los 20, y también en cuanto al sueño que ya se sabe que es de Leclerc, aunque Leclerc no lo reconozca, esto de el pour Gély. Entonces, el nombre propio entonces no es, tiene una denotación. Eso es lo importante, y hay una cuestión de letra y que pues está abierta y que está en pedazos y que surge donde quiera, cualquier letra del nombre que se tenga. Eso es lo que es interesante en el trabajo de análisis. Pues gracias, y espero lo de la historia de la escritura de Février. Gracias, César. Sí, es que el libro de Février sí, es una pena, pero no está ni en PDF, ¿no? Oh. Sí, y lo que sí es que se consigue en Amazon. Eso sí, no dude. Bueno. Sí llegan los libros, ¿eh? Muy bien. Sí. Muy bien. Ya si lo es tuviera lo una compartía, sin problemas. Muy bien. Bueno, sí. Yo solamente, Jorge, antes de Adelante, César. yo Adelante. quisiera pues agradecerles el espacio, pues para poder decir pues esto que he trabajado y que pues, agradezco mucho el espacio. Todo este asunto empezó en un trabajo de cártel que tuvimos hace unos años con Jaime Antonio, que participó también, y con Edgar, no está Edgar. Después de eso, yo seguí trabajando con Jaime también sobre el asunto de la letra y de Alush. Les agradezco a ellos su escucha, a Itzel, a Esaú, a Víctor, a Adriana, pues que han estado ahí escuchándolo. Muchas gracias. Eso sería lo que yo quería decir, y pues al grupo de la lectura bilingüe. Gracias. No, César, nosotros te agradecemos mucho. Déjenme, antes de despedir, hacer solo un pequeño anuncio. Estas conversaciones las hacemos una vez al mes, un jueves, a partir de las 16 horas en el horario del Centro de México. El próximo mes, agosto, el día 19, va a estar con nosotros Ginette Barrantes. Va a hacer una conversación cuyo título es El zorro analista y su alumno erizo. Nosotros les vamos a enviar la información. Ya saben que pueden encontrarla en la página de Facebook, en Instagram y, bueno, de otras maneras. Tenemos un blog, tenemos el canal de YouTube, donde esta conversación de César va a estar. Siempre es bueno escucharla una vez y otra, ¿no? Detalles que a uno se le escaparon, qué sé yo. Amablemente César nos autorizó a que esa conversación esté ahí en el canal de YouTube, va a estar pronto. Entonces, bueno, lamento tener que interrumpir de esta manera, pero bueno, pues nos estamos pasando un poquito ya de la hora, tenemos diferentes actividades, cosas, pero bueno, mi agradecimiento por una parte a las personas que forman parte de nuestro grupo de estudio, principalmente a Liliana, a Erandeni, al público que estuvo y que, como siempre, muy participativo. Por desgracia, quizá como siempre, teniendo que cortar, ¿verdad? Es una lástima, uno podría quedarse platicando mucho más, pero bueno, no se puede. Y principalmente a César, un aplauso virtual, a distancia, forzado por las circunstancias, pero un aplauso para el trabajo, la dedicación, él mismo lo dijo, la pasión que le puso. Entonces, pues nos vemos muy pronto. Buena tarde a todos. Gracias.